Acá tenemos, me gustaron mucho estas figuras son, las saqué y se las traigo. El Cirso últimamente, o sea, en lo último, habló, publicó un diseño de una casa de madera, ¿sí? Entonces, ese diseño de la casa de madera, a ver, ¿sí? Ese diseño de la casa de madera tiene muchos detalles constructivos, ¿sí? En la unión de la columna de madera, la cabreada, bueno, y son estos que les estoy presentando acá, ¿sí? Una unión, por ejemplo, llamámosle viga columna, digamos, con un fleje, abulonados, ¿sí? Y este tipo de ángulo que por ahí es más común, y la unión a la base, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra forma de materializar la unión, digamos, del panel lateral o de la viga, si lo quieren llamar viga, digamos, a la columna mediante, en vez de ser un fleje, por ahí esto tiene mayor, cubre el ancho, digamos, de la columna, ¿sí? No siempre es más angosto, ¿sí? Como en este caso, sino que acá cubre el ancho, ¿sí? Después por ahí este otro tipo de unión, por ahí un poco más innovadora, porque fíjense cómo es el elemento metálico, ¿sí? Tienen estos bulones, pero es como una T, ¿sí? Que está embebida en la columna de madera. ¿Ven este detalle? ¿Sí? Por ahí está, ¿esto qué pasa? Digamos, no se ve un elemento metálico en la columna, ¿sí? El elemento metálico queda embebido dentro de la columna. Esta es otra opción, ¿sí? Y acá tenemos el apoyo para una cabreada también a una columna, ¿sí? Con este elemento auxiliar. Fíjense que acá es, no sé si se alcanzan a ver cómo está colocado, el elemento es este, ¿sí? Y está colocado que engancha, digamos, con esto engancha a la cabreada y con esto transmite, digamos, a la columna. No sé si se alcanza a apreciar, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí este no es tan común, porque nosotros siempre lo que conocemos es para el interior, el que es de esta forma, así, 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 que encuentran en toda la, donde apoya la correa y amura la pared, ¿sí? Que tiene una parte acá, ese es el más común de todos. Pero esto para cuando tienen una cabreada, digamos, inclinada, es una solución también, ¿sí? Que no podrían usar ese que es comúnmente el que ven en todos los apoyos. Bueno, acá tenemos otra solución, digamos, de un techo, ¿sí? Que tiene correas y tiene una viga laminada, ¿sí? Fíjense, que apoya sobre columnas de mampostería. La unión con la columna de la mampostería sí tiene un suplemento metálico, ¿sí? Pero no tiene ese suplemento metálico la unión, digamos, correa cabreada se hace, se apoya solo, digamos, ¿sí? Por ahí esa es la diferencia. ¿Sí? Acá tenemos los dos casos, digamos. Con un elemento auxiliar y sin elementos auxiliares. ¿Alguna pregunta de esto? No. Y ahí que simplemente queda apoyado y ya está. En este sí, queda simplemente apoyado por ahí. Porque, digamos, vos no tenés un bulón de la altura así, ¿sí? Excepto que
¿Cómo podrías unir esto? Podrías tener, digamos, un rebaje para que apoyar mejor. Pero acá está puesto simplemente apoyado. Claro, pero de alguna forma eso está agarrado tampoco para que se mueva, que del otro lado está murado, ¿no? Del otro lado está la muralla. Sí, sí, obviamente, porque acá está la mampostería. ¿Sí? Hay que ver, digamos, el problema es que si acá tenés succión, lo tendrías que clavar de alguna forma. ¿Sí? Por ahí, por ahí no se ve en este lado, pero está clavado desde afuera. Te hago una pregunta, porque varias veces, o sea, he visto cómo se amuran cosas de madera o incluso metálicas. ¿Cómo te aseguras que por ahí la unión entre la mampostería y en este caso esas correitas de madera no se zafen o no se genere como una junta en la que queden separados ambos materiales? Mira, lo que yo he visto de construcción, ¿sí? Es un detalle constructivo. Para mí hay que hacer el amarre, ¿sí? Siempre que vos tenés sobre una mampostería, tenés que hacer un amarre. Para un perfil metálico es más fácil, se hace un amarre con alambre galvanizado, ¿sí? Por Claro, con eso un clavo, también, ¿no? ¿qué? Como que le haces el amarre con un clavo también, lo ayudas con un clavo. No un clavo, ¿sí? Digamos, amarran el alambre, o sea, le hacen un agujero al perfil, le pasan un alambre y lo atan más abajo, digamos, antes de hacer a una distancia, a una altura de mampostería, ¿no? Ah, está bien. ¿Está? Eso aparte de amurarlo, de lo que llaman los albañiles llaman amurar, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes vieron que, bueno, por ahí hemos escrito un trabajo, este último sobre ese tema, digamos. Ha habido mucha voladura de techo, ¿sí? No solamente de madera, sino de perfiles conformados en frío, de los dos, ¿sí? ¿Por qué? Por el efecto de la succión. Y eso se da mucho más ahora, si eso es un tema para discutir, se da mucho más ahora que se colocan las ventanas mucho después que la obra está finalizada. Entonces un edificio que por ahí cuando está habitable, digamos, o está habitado, es cerrado, ¿sí? Donde vos no tenés cargas de succión, lo tenés parcialmente abierto durante mucho tiempo, ¿sí? El tiempo que dura la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso que funciona como cerrado, está abierto, está parcialmente abierto. Y nosotros sabemos que la succión es mucho mayor cuando el viento está parcialmente abierto, ¿sí? Y eso es lo que ha provocado la voladura de techo, ¿sí? No todos los albañiles, o sea, no todos los constructores amarran, ¿sí? Y si vos no amarrás, es más, el apoyo intermedio no está ni amurado, porque como el apoyo intermedio es más bajo, levantan 3 filos de bloque y lo amuran ahí y basta. Y eso la succión no aguanta, digamos. Eso está perfecto para cuando es carga de compresión, pero cuando es carga de succión, no. ¿Sí? Yo creo que el atado o el atado o el amarre es fundamental. ¿Sí? Segundo, depende de cuál sea el techo acá. Si es un techo liviano, con más razón el amarre. Si es un techo pesado de teja, no, porque ahí es más difícil que se levante, digamos. ¿Sí? Aunque la teja ya está, o sea, no se construye mucho con teja. Bueno, espero haberte respondido, Matías. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, acá vamos a ver, por ahí no me quiero, digamos, el reglamento tiene su parte donde tiene muchos requisitos para la colocación, tanto de bulones, ¿sí? Como de tirafondos, y son distintos que los de clavo, ¿sí? Y los de tornillos, ¿sí?
Primero, lo que dice es que ni los tirafondos ni los tornillos se colocan con martillo. ¿Sí? Y da los requisitos, ¿sí?, de la preperforación. ¿Sí? Antes de colocar un tornillo se taladra, digamos, en tirafondos, bulones. ¿Por qué? Porque esto evita, digamos, ¿sí? Acá dice cuándo, de acuerdo al tipo de tornillo o al tipo de bulón, ¿sí? Digamos, ¿cuánto tiene que ser la preperforación? Si es obligatoria o no, ¿sí? Y esto tiene que, ¿por qué? ¿Por qué se hace la preperforación? Es para evitar la rajadura entre los diferentes medios de unión, ¿sí? ¿Entendés? Para evitar la separación de las fibras de la madera, ¿sí? Por eso es tan importante. Lo mismo que para tornillos, ¿sí? Y la preperforación depende de la gravedad específica anhidra. Esto lo vamos a ver cómo se define, que es una propiedad muy importante y tiene que ver mucho con lo que con la resistencia de la unión, ¿sí? O las fallas de la unión. Y bueno, habla de la penetración mínima 6D, 4D, bueno, eso es bastante lógico, ¿sí? Y también puede ser casos que tengamos clavado oblicuo, ¿sí? Que esto podría ser un caso para ese tipo de la unión que vimos acá de la madera, ¿sí? Digamos, yo acá puse un resumen de cuáles son las especificaciones de cada uno. Pero todas estas especificaciones tienen que ver con cuándo se debe hacer la preperforación y cuánto es la penetración mínima, ¿sí? Y fíjense que la penetración mínima es 6D, tampoco es mucho, digamos, ¿sí? Es bastante lógico. Esto seguramente la mayoría de los casos lo verifica, digamos, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es la gravedad específica anhidra, ¿sí? Es una propiedad que tiene que ver, que hace una relación, digamos, entre la masa seca en horno y el volumen de agua desplazada, ¿sí? El peso o masa de volumen desplazado. Es una propiedad que depende del tipo de material, ¿sí? Del tipo de madera y de la clase de madera, ¿sí? El reglamento les da una lista, ¿sí? Para tablas o para madera, cuál es el valor que deben tomar de acuerdo a la clase de resistencia, la clasificación de cada clase de resistencia, ¿sí? Que tiene. ¿Sí? Esto es un valor fijo para cada tipo de madera. Y en general, ¿de qué depende? Depende del tamaño de las células, del espesor de las paredes celulares, bueno, y de la relación entre ambos. Y esto tiene que ver también con que no se produzca la separación, digamos, la separación, digamos, para evitar la separación de las fibras. Eso ya lo dije. ¿Sí? Por ahí, a ver si me estoy olvidando de algo. ¿Sí? Bueno. Esto se obtiene para la gravedad específica, se obtiene para un contenido de humedad del 12%. Si nosotros tenemos los datos de la gravedad específica, pero con otro contenido de humedad, ¿sí? Se puede obtener la fórmula de estas, ¿sí? Con esta expresión. Sí, por ahí lo puse más a modo informativo. Esto nosotros vamos en la práctica, digamos, profesionalmente, se usa la tabla,
¿sí? Excepto que tenga una variación de madera que no sepa o que no, que quieras saber y tengas otras propiedades, podés hallar la gravedad específica en hidra con esta forma, ¿sí? Fíjense que en esta tabla también está para álamo, ¿sí? Que es la nueva incorporación de especies del reglamento CIRS. ¿Te hago una consulta, Bueno, María Inés? ¿qué? ¿Te hago una consulta? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Por ejemplo, te dan una madera, una viga de madera. ¿Hay una manera fácil de saber el contenido de humedad que tiene? No, no hay una medida, no hay una forma fácil. No, la verdad que no lo sé. Pero visualmente te tenés que dar cuenta si está verde más el pino o está seca, ¿sí? También convengamos una cosa, digamos, el tema de dejar la madera seca, digamos, hay una cuestión de costo, digamos, ¿sí? El secado de la madera que tiene que estar tanto tiempo, dado que las dan vuelta las tablas, ¿sí? Eso, por eso no hay madera seca, ¿sí? Depende de dónde la compres, cuánto tiempo estuvo estacionada, cómo estuvo estacionada la madera, ¿sí? Todas esas condiciones, digamos, son las que te determinan, digamos, si está seca o no, ¿sí? Ustedes ven, no tanto para estructuras, pero sí para carpintería, digamos, en Olavarría, vos hablabas con los carpinteros, no sé si has hecho muebles de madera o te interesa, digamos, hay carpinterías que tienen madera seca y te la venden más cara, digamos, de lo que es la madera común, ¿sí? Si vos vas, qué sé yo, no sé si han ido al depósito del Quebracho, ¿sí? Está techado. Y si la madera tiene más de un año estacionada ahí, obviamente está seca, ¿sí? Pero no hay una forma, o sea, o yo no la sé, digamos, ¿sí? No. Tampoco hay sellado de, digamos, la clasificación de clase 1 o clase 2 la podés hacer vos, digamos, de acuerdo a los defectos que tenga o no, ¿sí? Bueno, espero haberte respondido con eso. Sí, sí, sí. Sí, supuse que era algo. Va, yo pensaba que tal vez, igual muy imaginativo, ¿no? Que había, no sé, algún dispositivo, alguna. Que vos lo escaneabas, entre comillas, y ya te decía la humedad. Pero no, es muy, muy futurista lo que pensé, quizás. Eh, sí, exactamente. O por lo menos si hay Iván, no lo sé. Eh, Sí, igual como vos decís, visualmente, o sea, alguien que sabe de madera, visualmente te das cuenta de cómo, qué calidad te está mandando el producto. vos sabés que me hiciste la duda, Iván. Vos sabés que. ¿Vieron cuando yo les muestro el video ese de Victorica? De que le muestro en la clase de estructura de acero, ¿sí? No sé si no va con un dispositivo y es para medir, que nos dice humedad controlada. No sé si no va con un dispositivo para medir la humedad. Tipo como lo que toman temperatura, ¿viste? Una cosa así. No, después lo voy Claro, a volver sí. a ver y mirar con más detalle. Pero, o sea, que eso sea alguien que tenga normalmente un ingeniero, no es una herramienta que tiene un ingeniero normalmente. ¿Sí? Claro, sí, eso es más de alguien de taller, de la gente de los proveedores de madera. Exactamente. ¿Sí? Digamos, todas esas cuestiones son, o sea, no va a ir alguien para hacer un techo, va a tener esas cuestiones. Por ahí son más que los que se dedican a hacer
material industrializado, digamos, de madera, o casas de madera, o paneles de madera, ¿sí? Esas cuestiones. Bueno, también van a ver que hay en el reglamento las distancias, ¿sí? Por ahí es importante, por ahí lo dice, digamos, el reglamento, pero por ahí lo más importante es a qué llama fila y a qué es columna, digamos, o la separación cuando tenés varias filas. ¿Por qué la fila es esto y no es esto? ¿Sí? Porque siempre se llama como fila, ¿sí? A la seguidilla de elementos de fijación, digamos, en la dirección de la carga. ¿Sí? Eso tómalo en cuenta. ¿Sí? Entonces, esto es una fila. ¿Por qué? Porque es paralela, digamos, a la dirección de la carga. ¿Sí? Y distancia al borde y distancia al extremo. ¿Sí? ¿Por qué esta es distancia al extremo y esta es distancia al borde? Porque distancia al borde lo llama a cuando vos tenés un elemento de fijación al borde, cuando la distancia, digamos, es perpendicular a la dirección de las fibras. Y distancia al extremo lo llama cuando la distancia es paralela a la distancia de las fibras. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esa es una diferencia entre distancia al borde y distancia al extremo. ¿Sí? Bueno, y acá tienen unas tablas, ¿sí? ¿Cuáles son las distancias mínimas que se deben usar? ¿Sí? De acuerdo a si D es mayor que 6,3 milímetros y el espesor del elemento, digamos, del elemento tipo clavija, sea un tornillo, un bulón o un tirafondo, es mayor o menor. ¿Sí? En la otra hoja tenemos la tabla, hay dos tablas. ¿Sí? Y acá le dice distancia al borde, distancia al extremo, distancia en una fibra y distancia entre filas. ¿Sí? Fíjense que estamos en los valores de 3D, 4D. ¿Sí? Lo mismo es... fíjense que, digamos, esto es ¿por qué? A ver, ¿por qué tienen paralela y perpendicular, paralela y perpendicular? Porque depende de cómo es la carga en dirección a la fibra. ¿Sí? Generalmente es paralela. ¿Sí? La dirección de la carga con respecto a la fibra, excepto que estén verificando un apoyo, digamos, estén colocando los bulones en un apoyo. ¿Sí? Bueno, y acá son los valores de las distancias mínimas cuando D es menor que 6,35. ¿Sí? Bueno, esto es para sometido a cargas de extracciones, que el bulón o el tornillo esté sometido a tracción. ¿Sí? Las distancias mínimas al borde. Tienen otra tabla. Bueno, ahora vamos a ver cómo puede fallar una unión. ¿Sí? O cómo falla una unión de un elemento tipo clavija con la madera. ¿Sí? Antes todo esto se obtenía experimentalmente, digamos, hasta que apareció el modelo de Johansen. ¿Sí? Esto apareció como en los años 50, la verdad que es bastante viejo el modelo de Johansen. El modelo de Johansen dice, te describe las fallas, ¿sí? Y las fallas pueden ser por dos cosas, o por aplastamiento de la madera, aplastamiento y giro, que es el otro modo de falla que vemos en la otra transparencia, o la formación de la rótula plástica. ¿Sí? Fíjense, acá está, digamos, depende si la sección al corte del bulón es 1 o 2, ¿sí? O del elemento tipo clavija. Los modos IM y IS son los que producen el aplastamiento. Y en la otra transparencia tenemos el modo 2,
es que se produce el aplastamiento y un giro, ¿sí?, del elemento de fijación. Y los modos 3, digamos, que son esto y esto, hay aplastamiento y hay formación de rótula plástica, ¿sí? Estas son las 4 formas o las 6 formas que puede fallar una unión, ¿sí? Y esto está con la fórmula que debemos está relacionado con los valores que tenemos que verificar, digamos, o con la forma de verificar la unión. La verificación de la unión, cuando tenemos los bulones o los elementos de fijación tipo clavija, que son, ya les dije que eran todos, digamos, el elemento de fijación está sometido a corte, ¿sí? Entonces, la carga lateral, ¿sí?, tiene que ser menor que Z', ¿sí? Z', ¿qué es? Z, que es la resistencia lateral de la unión, y esa es la que obtenemos de la fórmula, multiplicada por los factores de ajuste aplicables, ¿sí? Y tenemos CD, ¿sí?, que es el factor de servicio, CM, que era el de volumen, digamos, si no mal recuerdo, CT de temperatura, y los nuevos son CG y CT. CG depende del tema del factor de grupo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando usted tiene una unión, nosotros siempre, como hacíamos nosotros con la estructura de acero teníamos 4 bulones, la resistencia de la unión era 4 por la resistencia de cada uno de lo que aguantaba cada bulón al corte, ¿sí? Eso también es acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Depende de cuántos elementos tenga la unión, ¿sí? No siempre, digamos, es la suma, ¿sí? La mayoría de las veces sí, pero no siempre. Y eso es por este factor de grupo, ¿sí? Por más que se respeten las separaciones mínimas, o sea, mínimas de entre bulones, la resistencia del grupo, en algunos casos, no es cuando este valor, digamos, de factor de ajuste es menor que 1, no siempre es la suma de todos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Siempre dice el reglamento dice que es conveniente usar 2 bulones como mínimo. Sí, eso es, o 2 clavos, o 2 tornillos, ¿sí? Eso es general. Pero se puede usar uno siempre y cuando, digamos, la resistencia requerida sea menos del doble que la resistencia esta, Z'. ¿Sí? Lo explica así, ¿sí? O sea, la resistencia requerida tiene que ser 0,4 y la resistencia que le da el Z' tiene que ser 1. Por un ejemplo, ¿me explicó? ¿Sí? Lo redacta con palabras, pero lo que quiere decir es eso. Ahí sí se permite un solo elemento, digamos, ¿sí? O recomiendan el uso de un solo elemento. Por ahí, todas las recomendaciones, y lo aclara, están hechas para uniones con bulones, con tirafondos, o con tornillos, o con clavos. Cuando hay 2 elementos de fijación, ¿sí?, distintos, por ejemplo, clavos y tornillos, dice que es responsabilidad del proyectista y debe a la experiencia que tenga sobre ese tema, o lo deja, este reglamento es uno de los reglamentos más abiertos a la responsabilidad del proyectista y a que aparezcan nuevas, digamos, nuevas formas de verificar o nuevas condiciones, ¿sí? ¿Por qué es esto, digamos? Yo creo que, digamos, no todo está estudiado en la materia,
¿sí? Más que haya un material, digamos, no es un metal, ¿sí? No es como el acero o el hormigón que ya tiene años de uso, digamos. Lo han dejado muy abierto en estas cuestiones, ¿sí? Bueno, esta es la fórmula. Ahora vamos a ver cómo calculamos los Z estos, ¿sí? Los Z, de acuerdo al modo de falla de Schwarze, son estas fórmulas que tengo acá, ¿sí? ¿De qué dependen? Dependen de FM, de FS, ¿sí? Dependen de D, dependen de LM. Fíjense que acá tienen marcado qué es cada una de estas cuestiones, que es LM, que es el del miembro principal, del miembro lateral, el coeficiente de reducción, este RD, ahora lo vamos a ver en otra página cómo se calcula, ¿sí? Esto es lo que hablaba de penetración mínima, digamos, ¿sí? Esto era lo que 4D, que yo le dije que casi siempre se cumple, digamos, ¿sí? No se puede clavar con poca profundidad, ¿sí? Bueno, estas son las fórmulas, ¿sí? Para aplicar, para hallar el Z, nosotros vamos a hallar 6Z, algunos son iguales, o sea, depende de cómo sea, se reduce un poco el trabajo, la cantidad de cuentas que hay que hacer, y de estos Z, digamos, se elige el menor y ese es el que se multiplica por los factores de ajuste. Acá hay una fórmula de cuánto vale RD, digamos, ¿sí? Esta FM, la resistencia al aplastamiento de referencia del miembro principal, que está en el suplemento 4, del miembro lateral, que generalmente si es el mismo, si es la misma, digamos, están uniendo la misma tipo de madera, el mismo valor, bueno, el diámetro, la longitud, ¿sí? La relación, ¿sí? Y los valores estos de KG son los de RD, depende de estos K y, bueno, van subiendo, digamos, van aplicando la fórmula, ¿sí? Por ahí hay una buena noticia, digamos, que estas cuentas están hechas, ¿sí? Quien no lo tenga programado, digamos, pues por ahí es más fácil aplicar una tabla, ¿sí? La resistencia al aplastamiento de referencia de Fe de la madera, ¿sí? Depende de la gravedad anhidra, eso lo vimos, ¿sí? Depende de cómo es el D para uno u otro, ¿sí? Y les da el valor de FC en la dirección perpendicular. ¿Sí? Estas son las tablas que encuentran en el suplemento de los valores que necesitan, ¿sí? Para calcular los Z. También quería llegar a otra parte. Después, ¿cuál es la tensión de fluencia flexión para el elemento de fijación? Les da unos valores, ¿sí? Para bulones, para clavos y para tornillos, ¿sí? Fíjese que para bulones y tirafondos da un valor bastante bajo, digamos. Esto sería la tensión de fluencia de un bulón común, ¿no? Un bulón ISO 8.8, porque los ISO 8.8 son de un acero de mejor calidad, digamos, ¿sí? Y también nos da los elementos para la placa de acero, ¿sí? Que por ahí necesitan cuando la unión es con placa de acero, no... O sea, se une madera, bulón y placa de acero, ¿sí? El ejemplo que tenemos para hacer es ese. Bueno, ¿cuál es la buena noticia, digamos, en el manual, ¿sí? Para cada gravedad, ¿sí? Les da los valores de Z. En realidad, depende también digamos, del ancho que tenga cada tipo de madera,
¿sí? Lo que ustedes están uniendo. Yo acá puse una parte de las tablas, ¿sí? No siempre van a encontrar, está hecho para la medida de tabla más comunes, no siempre van a encontrar, digamos, la que tengan que verificar, ¿sí? Pero esto le ahorra las cuentas para el que no lo tenga programado, le da los valores de Z, eligen el menor, que sería, pues yo, por este ejemplo, 0,9, y ese es el que usa, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? O sea, tienen que saber primero qué tipo de madera están uniendo, cuáles son los espesores de la madera, y para cada espesor del tornillo tirafondo sacan los valores de Z. Esto simplifica un poco. Bueno, hay tablas para bulones. Esta tabla que vimos acá para bulones, hay tablas para tirafondo, ¿sí? Hay tablas para clavos, ¿sí? Y hay tablas para tornillos. Tornillo tirafondo es la misma, ¿sí? Ahora vamos a ver los factores de ajuste, ¿sí? Los factores de ajuste son, ya obtuvimos, para tener el Z', si se acuerdan que era el Z por los factores de ajuste, el factor de duración de carga, digamos, se toma el factor de duración de carga de la carga de menor duración, y debe ser menor que 1,6, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si ustedes tienen carga permanente y sobrecarga de uso, tienen que tomar 1. Si tienen carga permanente y hay nieve, tienen que tomar unos 15. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas son las dos combinaciones de carga más comunes. ¿Sí? Después tienen la condición de servicio. Sí, eso es lo que no me acordaba que era CM, la condición de servicio, que es con el contenido de humedad. ¿Sí? Si al construir la unión, ¿sí?, está seco, y durante la vida útil está seco, seco se refiere a que está en un lugar cubierto, digamos, ¿sí? Seco y ventilado, ¿sí? Si está dentro, ¿sí?, y no es un lugar, qué sé yo, no es el techo de una pileta de natación que va a tener una humedad relativa alta, digamos, considerar seco y seco, va a 1, ¿sí? Por ahí si lo leen bien, hace algún comentario sobre qué pasa cuando el bulón se coloca en estado verde y después hay que ajustar, porque cuando se seca queda desajustado, ¿sí? Bueno, y ese es el valor de C, ¿sí? Para factor de temperatura, ¿sí? Acá tenemos, bueno, esto es igual, digamos, ¿sí? El mismo concepto que para la madera, digamos, casi siempre de valor 1, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente generalmente siempre es menor de 40 grados, y si está, como lo dije al principio, digamos, si en algún momento está en una temperatura, qué sé yo, acá en Olavarría hace una vez, digamos, al año hace una temperatura mayor que 40 grados, hay que tomar 1, ¿sí? Es la temperatura que está en la mayoría del tiempo, ¿sí? Esto uso de este factor de corrección, la verdad que es bastante poco, digamos, ¿sí? Bueno, fijación de grupo, ¿qué era esto? Factor de acción del grupo, ¿sí? Fíjense, es una fórmula, y fíjense, para uniones de elementos de fijación con D mayor de 6,35 milímetros, se debe usar 1, ¿sí? Para uniones con elementos de fijación entre este valor y este valor, se debe usar la siguiente expresión, ¿sí? Y esa expresión depende de M, que depende de U, y U tiene que ver con la relación, digamos, de el área bruta de la sección principal y la suma de las áreas brutas de las secciones laterales, ¿sí? En base a eso aplican. En la mayoría de los casos es 1, ¿sí? Excepto que tengan
muchos clavos, ¿sí? Eso es cuando puede llegar a dar distintos. María Inés, Sí. ahí a los módulos de elasticidad, ¿qué le llama principal y lateral? Principal y lateral llama a lo que une, ¿sí? Fíjate, cuando vos ves acá, de dónde transmite a dónde transmite. Generalmente el mismo valor. A ver, cuando vemos acá, cuando llama, fíjate, LM y LS, ¿sí? Y vos ves acá la definición, dice longitud del elemento de fijación dentro del miembro principal. Longitud del elemento de fijación dentro del miembro lateral. Es de dónde transmite a dónde transmite. Generalmente el valor es el mismo, porque vos estás uniendo, excepto que unas diferente madera, ¿sí? Que una eucaliptus con pino, ¿sí? Pero si vos unís la misma clase y la misma tipo de madera, ese valor es el mismo, ¿sí? Bien. Bueno, acá les da, hay una tabla para calcular esto, para no usar la expresión, ¿sí? En función de los elementos de fijación en una fila, ¿sí? Fíjense que esto es para bulones, tirafondos, ¿sí? Y tiene que ver las áreas, ¿sí? AS y AN y el área de los elementos de los bulones, ¿sí? Por ejemplo, si usted está teniendo dos tablas del mismo espesor, esta relación es 1. Y acá tienen que ver los... a ver, espera que lo vamos a poner más grande, así se ve un poco más, porque si no, ni yo lo veo. Bueno, en función de AS el valor. Pero siempre es, fíjense que es muy cercano a 1, digamos. Tienen que tener muchos bulones en la unión para que sea menor que 1. Y con bulones es difícil, por ahí es más fácil cuando tienen clavos, ¿sí? Y es distinto el factor de grupo cuando tienen piezas laterales de acero, ¿sí? Es distinto que cuando no está, ¿sí? Y el factor de clavado oblicuo es 1 si no hay clavado oblicuo o 0,83 para todos los otros casos, ¿sí? Y acá tenemos un poco qué pasa si el bulón o el clavo está sometido a tracción, ¿sí? La resistencia a la extracción, digamos, es W menos W'. W' es W por los factores de ajuste, que es factor de duración de carga y de temperatura, igual que lo anterior. Del contenido de humedad es otra tabla, ¿sí? Y después tienen la resistencia acá, digamos, para poderlo calcular más fácil, digamos, también hay una tabla en el suplemento 4, de acuerdo a la gravedad anhidra y el diámetro, les da la resistencia a tracción de referencia, ¿sí? Para cada clavo, ¿sí? Y también está lo mismo para tirafones, una tabla parecida, digamos, ¿sí? Como para no tener que aplicar la fórmula, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. No sé si dejar de compartir o no. A ver, dejo de compartir.